Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Para hoy solo una breve y muy concisa meditación, pero a la vez muy práctica. Y quisiera comenzar esta meditación con una pregunta muy directa, es muy frontal, invasiva también podríamos decir, pero necesaria. Es necesaria para todos aquellos que nos decimos cristianos, que hablamos y compartimos acerca de que hemos nacido de nuevo, de que hemos encontrado salvación, perdón de pecados, de que Cristo vive en nosotros, de que iremos al cielo cuando nos toque dejar este mundo. Es una pregunta necesaria, aunque por supuesto, como lo dije, es directa y es frontal. Y esta es la pregunta: ¿te interesa Cristo Jesús? Y dejo la pausa, ¿no? Para esa pregunta. La repito: ¿te interesa Cristo Jesús? Bueno, es una pregunta que no nos da escape. Y decir que no nos avergonzaría y parecería ser lo contrario a nuestra profesión de fe. Es como que estamos sumergidos en, hacia un sí, ¿no? Hacia una respuesta positiva. Ahora, si nos interesa Cristo Jesús, nos interesa lo que es de Cristo Jesús, bueno, debería ser un sí también. Si me interesa Cristo, por supuesto me interesa lo que es de Cristo Jesús. Sin embargo, en el capítulo 2 de Filipenses, verso 21, Pablo parece ir al choque con esa afirmación quizá tan facilista que pueda surgir de nuestros labios. Y él escribe allí a la iglesia en Filipos así. Pero dice el verso 2, capítulo 2, verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es de Cristo Jesús? Bueno, el verso anterior lo dice. ¿Qué es de Cristo Jesús? Es su iglesia, es su obra, son personas. Dice el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Está elogiando y reconociendo el servicio y la labor de Timoteo. Lo destaca y no tiene problemas en eso. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente era lo que había orado en el capítulo 1, verso 10, para que seáis sinceros. Y acá tenemos a un hombre de verdad, es Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Contrastando lo que leímos antes, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Sin embargo, acá Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino lo que era de Cristo Jesús. ¿Y qué era de Cristo Jesús? Vosotros, como dice el pasaje. Su iglesia. Son personas. Es su obra. Ahora, esto que a Timoteo le interesa Cristo Jesús y lo que es de Cristo Jesús no es algo que él lo podía sostener con sus palabras, con sus discursos, con sus predicaciones. Es algo que él podía vivir. Su vida respaldaba esto. Noten el verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Cómo que conocéis? No dice ya sabéis, sino que conocéis. ¿Por qué conocéis? Porque es algo que se ve. Timoteo era alguien con el que el apóstol podía contar con toda seguridad, podía contar con su fidelidad, con su responsabilidad. Timoteo no iba a quedar en el camino en alguna responsabilidad asignada dentro de la obra y del servicio. Qué tan arduo es el servicio al Señor. Ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo. ¿En qué? En el Evangelio. Es algo que se ve. Ese es el testimonio de Timoteo. Así que a Timoteo sí le interesaba Cristo Jesús y por lo tanto le interesaba lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuál será nuestra respuesta a esa pregunta?
Y cierro, y cada uno pueda pensar en qué clase de cristianismo tenemos, a la luz del cristianismo que tenemos en la Escritura, de aquellos que sirvieron al Señor y fueron aprobados y respaldados por Él, como Pablo, como Timoteo y como tantos otros en esta misma epístola y en toda la Escritura. ¿Te interesa Cristo Jesús? No hay escapatoria. Si dices que sí, ¿cuáles son tus méritos visibles? ¿Cuáles son los méritos que se conocen de tu vida de servicio en el Evangelio, por el Evangelio y en tu iglesia local? Y si dices que no te interesa lo de Cristo Jesús, o tu vida está reflejando esa respuesta, quizás tus palabras dicen que sí, pero tu vida refleja lo contrario, porque nadie puede contar con vos. En la obra local, en la iglesia, si dices que no, o es esa la realidad, hay una importantísima reflexión que te invito a tener, y es justamente si eres o no de Cristo. Si has experimentado salvación, si eres salvo, si eres salva, porque aquellos que somos salvados somos llamados a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo no es solo palabras, no es solo asistir a un culto y cantarle alabanzas, sino que es servirle, es interesarme por Él. Y al interesarme por Él me intereso por lo que es de Cristo Jesús. Y es su obra, es su iglesia. Que Dios les bendiga y tengan un hermoso y bendecido día. Hasta la próxima, con mucho cariño, afecto fraternal y como siempre orando unos por otros para que Dios produzca así el querer como el hacer, como lo tenemos en el capítulo 2, verso 13, en nuestro medio y para su gloria. Amén.